Gloria al Señor. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Creo que es un hermoso verso bíblico para comenzar nuestra mañana en el día de hoy. Precisamente ruego al Señor que, al igual que el salmista lo expresó en este verso, tú y yo podamos alabar el nombre del Señor, cantar a su nombre en agradecimiento por su misericordia y por sus cuidados. Qué bueno poder dirigirme a ti nuevamente en la mañana de hoy y una vez más poder ser portador de una palabra, la cual espero que pueda ser de bendición y edificación para tu vida. Solamente te pido que la puedas atesorar en lo profundo de tu corazón y a la misma vez compartirla con otros, para que otros también puedan ser bendecidos por esta hermosa palabra que compartimos en la mañana de hoy. Quiero ir al libro del patriarca Job en este día y quiero ir al capítulo número 35 del libro de Job, capítulo 35, versos 10 y 11, que dice de la siguiente manera: y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabio más que a las aves del cielo? Mirando ese mismo verso bíblico, en la traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera: pero nadie pregunta por Dios, que por las noches nos da fuerzas. Nadie pregunta por el Creador, que nos hace más sabios que las aves y las bestias salvajes. Es de conocimiento sabido que el libro de Job es un libro que en muchas ocasiones se puede tornar un poquito confuso a la hora de leerlo. Hay que tomar mucho detenimiento para leer el libro de Job, porque hay que saber que hay unos momentos dentro del libro de Job donde es Job el que se expresa. Hay otros capítulos bíblicos donde son sus tres amigos los que se acercan, expresan y escriben: Elifaz, Bildad y Zofar. Y hay momentos donde es Dios el que está contestándole tanto a Job como a sus amigos por las acciones o palabras que ellos en un momento dado profirieron en contra de este hombre de Dios. Así que yo quiero tomarme un poquito de tiempo para tratar de descifrar un poco este capítulo 35 del libro de Job. Lo primero con lo que debemos comenzar en la mañana de hoy es que debemos entender que este capítulo 35 del libro de Job es Elifaz o Eliú, como en otras versiones se presenta, el que está hablando en una manera de señalamiento, en una manera de crítica, por decirlo así, a la vida de Job. No podemos olvidar que cuando Job comienza a pasar por sus situaciones, Job pensaba que era obra del enemigo lo que él estaba viviendo. No podía caber en su mente de que era algo que Dios le estaba permitiendo, poniéndolo a prueba. Así que en estos momentos, cuando Job está pasando por esta situación difícil, recibe la visita de sus tres amigos, que se supone que llegaron para consolarle durante su sufrimiento. Y aunque tenían buenas intenciones, lamentablemente, como dije en una de mis reflexiones hace mucho tiempo atrás, utilizando otro pasaje bíblico de Job, dije que en el momento cuando Job necesitó amigos, lo que recibió fueron teólogos. Porque aunque sus intenciones eran buenas, lamentablemente sus discursos terminaron siendo acusaciones y consejos que no ayudaban en nada a Job en medio de su condición. Ciertamente que Job en un momento dado de su vida lo que necesitaba era alguien en quien él pudiera contar, alguien con quien él pudiera hablar, desahogarse en medio de una situación que él mismo no podía entender, porque era hombre justo, era hombre íntegro,
era hombre fiel, era hombre que amaba a Dios. Sin embargo, lo he dicho en un sinnúmero de ocasiones, el hecho de que sirvamos al Señor no nos hace exentos a ti y a mí de en algún momento dado de nuestra vida pasar por alguna noche oscura. Pero en esas noches oscuras siempre hay la posibilidad de escuchar el susurro de Dios hablando a nuestra vida. Y ciertamente Elifaz toma estos momentos para comenzar a atacar, quizás de manera inconsciente, a Job a través de sus señalamientos, a través de sus críticas. Y es en estos versos del 9 al 14 donde Elifaz le está explicando a Job que tal vez las oraciones que él había hecho, que tal vez las súplicas que él le había hecho a Dios no habían sido respondidas porque Job no las había presentado delante de la presencia del Señor con un espíritu correcto. En pocas palabras, Elifaz lo que estaba diciéndole a Job era: tú no te has presentado delante de Dios con fe, no te has presentado delante de Dios con humildad. Y más adelante inclusive condena a Job hasta de ser arrogante. Y en un momento dado llegaron a decirle sus amigos a Job que lo que él estaba viviendo era porque él había pecado delante de la presencia del Señor. Creo que el tú y yo tener la Biblia, la palabra del Señor en el tiempo presente, nos hace entender la vida de Job. Y es que las noches oscuras siempre llegarán a nuestra vida. No podemos evitarlas. Momentos donde el silencio de Dios se hace notable. Momentos donde el cielo parece que está cerrado. Momentos donde nuestras tribulaciones parecen ir en aumento. Pero yo vine a decirte en esta mañana que en medio de esas noches oscuras, que en medio de esas noches de tribulación, Dios está presente. Dios escucha. Por eso es que cuando las palabras de Elifaz hacia Job en forma de pregunta es: ¿dónde está Dios? Porque nadie pregunta, nadie dice, decía Elifaz, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cántico en la noche? ¿Quién nos enseña más que las bestias de la tierra y que nos hace más sabios que las aves del cielo? Lo primero que yo quiero decirte en esta mañana es que en medio del silencio del sufrimiento que a veces llega a nuestra vida, no podemos olvidarnos de Dios. No podemos olvidarnos de nuestro Creador. En medio de nuestro desespero, donde buscamos respuestas, donde quisiéramos que Dios nos hablara y nos dijera algo, son los momentos donde parece que el silencio de Dios se hace más ensordecedor, que no lo escuchamos a Dios hablar. Nos tiramos de rodillas, buscamos su presencia. Y no sé si a ti te ha pasado que aún en esos momentos ni siquiera palabras nos salen para expresar lo que sentimos. Son los momentos donde cuando miramos a la cruz y vemos a Jesús en una de sus 7 expresiones diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En muchas ocasiones nos hemos sentido así, en medio del silencio del sufrimiento. ¿Por qué a mí? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué experimento esto? Sin embargo, son esos los momentos donde Dios, en medio de lo que Él está permitiendo, nos dice a ti y a mí, como decía el salmista en el Salmo 46 y verso 10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Porque en medio de nuestras noches oscuras, Dios nos está invitando no a dudar de Él, no a desesperarnos, no a pensar que no hay soluciones. En medio de nuestras noches oscuras, Dios nos está invitando a buscarlo. Dios nos está invitando a escuchar su voz en el silencio.
Mi amado, sé que lo que estoy hablando en esta mañana quizás pueda sentirse o escucharse incongruente. ¿Cómo yo voy a escuchar a Dios en silencio? Simplemente porque a veces en medio de lo que estamos viviendo se acercan tantas y tantas voces, cada una de ellas diciendo algo diferente. Elifaz decía su opinión, Bildad expresaba su opinión, Zofar expresaba su opinión. Sin embargo, ninguna de estas opiniones podía calmar el dolor, la necesidad que había en la vida de Job. Ciertamente en nuestra vida hay momentos donde experimentamos procesos y experimentamos consecuencias. En ese momento, este hombre de Dios no está experimentando consecuencias. Dios le está pasando por un proceso donde Dios está guardando silencio. Y hasta donde las fuerzas le dieron, Job se mantuvo firme en que había sido fiel e íntegro delante de la presencia del Señor. El rey Ezequías, cuando le fue anunciado que iba a morir por el profeta Isaías, se volteó a la pared y le dijo al Señor: yo he sido hombre justo, piadoso, fiel, cumplidor de tu palabra. Y Dios hizo que el profeta regresara para decirle: añado años de vida. Porque en medio de las noches oscuras tenemos que aprender a cerrar nuestros oídos a cualquier susurro, a cualquier murmullo. Ir directamente delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, yo quiero escuchar tu voz. El salmista decía en un momento dado en el Salmo 73: tú me has sostenido de mi mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Qué bueno es cuando podemos ir delante de la presencia del Señor y sentir que todavía, aún en medio de mi noche oscura, su mano todavía me sostiene. Qué bueno es que mientras su mano me sostiene, puedo recibir su guianza. Puedo permitirle a Dios que a través de su creación me enseñe. Fíjate que cuando Elifaz estaba en esa crítica del libro de Job, capítulo 35, estaba Elifaz diciendo las siguientes palabras: nadie pregunta por Dios, que es el que nos da fuerzas por la noche. Nadie pregunta por el Creador que nos hace más sabios que las aves y las bestias salvajes. Porque en medio de la crítica que estaba llevando Elifaz le estaba queriendo decir a Job que cuando los que se sienten oprimidos, los que han sido oprimidos por el pecado, que era lo que quería insinuar Elifaz a Job, tú estás pasando por eso porque tú le fallaste a Dios. Y está Elifaz diciéndole: nadie está diciendo dónde está Dios mi hacedor. ¿Por qué? Porque los oprimidos no apelan a Dios, no buscan a Dios en lo absoluto. Los oprimidos, y está señalando a Job diciéndole: tú lo que haces es murmurar, tú lo que haces es quejarte, tú lo que haces es preguntar por qué estás pasando por eso, porque tú te sientes demasiado santo, demasiado limpio, demasiado puro. Y Elifaz le está diciendo a Job en ese momento: tú eres como los demás, que no preguntan dónde está el Dios que nos creó, que no preguntan dónde está el Dios que nos ha hecho más sabios que a las bestias de la tierra y que las aves del cielo. Ahí está Elifaz diciéndole a Job que cuando una persona se siente oprimido porque le ha fallado a Dios, lo único que hace es presentarse delante de Dios pidiéndole explicaciones,
pero lamentablemente no se humilla delante de la presencia del Señor. Pero permítame tomar este verso bíblico ahora no como Elifaz lo está presentando. Permítame tomar el verso bíblico en esta mañana como si tú y yo, en medio de nuestra noche oscura, le estuviéramos preguntando a Dios dónde Él está. ¿Dónde está el Dios que me creó? ¿Dónde está mi hacedor? ¿Dónde está el Dios que me capacita? El Dios que me hace entender las cosas. El Dios que pone canción en nuestra boca. El Dios en el cual no hay otro como Él y en el cual Él quiere que yo ponga sobre Él mi confianza. Es la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Dónde está mi Dios? Era la palabra que decía el salmista, que mientras él estaba buscando entender lo que vivía, el salmista decía: mis enemigos me preguntan día a día, ¿dónde está tu Dios? Sin embargo, yo quiero decirte en esta noche, en esta mañana, que en medio de las noches oscuras se puede alabar a Dios. Que en medio de las noches oscuras se puede cantar a Dios. Que en medio de las noches oscuras, que en medio de la aflicción puede salir una alabanza donde miremos a Dios con fe y mantengamos viva la esperanza que no importa lo que vivamos, Él hará lo que tenga que hacer para traernos liberación. Librarnos de ese dolor, librarnos de ese quebranto, librarnos de esa soledad, porque aún en medio de la oscuridad siempre hay luz al final del túnel. Una de las cosas más impresionantes y maravillosas que tiene la palabra del Señor es que aún Israel, estando en Egipto, en medio de la plaga, donde todo quedó en tinieblas, la Biblia dice que mientras en Egipto había tinieblas, había luz en Gosén. Porque aún en medio de las noches oscuras, Él siempre brinda un rayo de esperanza. Las noches oscuras, que son tiempos difíciles, siempre tienen el potencial de transformarnos. Porque esta ligera tribulación momentánea, decía el apóstol Pablo, produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Ahí en medio de esa oscuridad, Dios nos moldea. En medio de esa oscuridad, Dios nos fortalece. En medio de esa oscuridad, Dios nos enseña a depender de Él. Dios nos enseña a ver a través de nuestro sufrimiento como un medio para crecer en fe. Porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Tú y yo, en medio de esas noches oscuras, podemos escuchar el susurro de la voz de Dios. Desde lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz y estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. En las noches oscuras podemos clamar. En medio de la oscuridad podemos llegar a ese encuentro divino con el Dios que escucha cada una de nuestras oraciones, aunque no responda inmediatamente como nosotros quisiéramos. Tú y yo, en esta noche, en esta mañana, ¿sabes algo? En esta mañana Dios nos está invitando a que confiemos que detrás de nuestra noche oscura aparecerá un rayo de esperanza. Hay un Dios que está diciéndote en esta mañana: mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más que ellas? Si Él tiene cuidado de las aves, también cuidará de ti y de mí, porque en medio de nuestras noches oscuras, en Él encontramos consuelo, y Él nos hace recordar lo valioso que somos delante de su presencia.
Pablo escribía a los romanos y decía: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. A través de la creación, mi amado hermano, no solamente estamos viendo la provisión de Dios, sino que estamos viendo la grandeza de Dios. Porque mientras observamos la belleza del mundo que nos rodea, también podemos recordar que en medio de nuestras mayores luchas, Dios tiene siempre un propósito. Mi amado, en esta mañana debemos terminar diciendo lo siguiente: que aunque todos tenemos noches oscuras, en medio de ese ciclo de sufrimiento que muchas veces hemos experimentado, en medio de esas luchas que hemos experimentado, podemos decir lo que el apóstol decía: nos gloriamos en las tribulaciones, porque produce paciencia. Y esa paciencia, en medio de la prueba, produce esperanza. Porque aún en las noches oscuras, la cual todos hemos experimentado, se puede escuchar el susurro de Dios. Y yo te invito en esta mañana a que abras tu oído espiritual para escuchar lo que Dios tiene que susurrarte, lo que Dios tiene que decirte en una voz suave para que lo escuches. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lindo día, bendiciones en el Señor.